Señores, vamos entonces a iniciar con nuestra presentación del día de hoy, que tiene que ver con la historia de la filosofía. Prácticamente la historia de la filosofía debe ser presentada siempre con tres preguntas básicas. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo surgió la filosofía? La segunda pregunta es, ¿dónde surgió la filosofía? Y la tercera pregunta es, ¿por qué surgió la filosofía? Así que antes de iniciar la presentación con las preguntas oficiales o las respuestas oficiales a estas tres preguntas, vamos a abrir un poquito el espacio para que ustedes me den su opinión. Y les voy a dar una pregunta y les voy a poner a escoger la respuesta. La pregunta es, ¿quién es el padre de la filosofía? A. Sócrates. B. Platón. C. Pitágoras. D. Ninguno de los anteriores. Solamente estudiante de teología. Bueno. Yo pienso que inició con el sabio Salomón y aunque le dio más énfasis fue Tales de Mileto. Ok, entonces sería ninguno de los anteriores, pero vamos a ver. Escuchen los nombres que yo acabo de mencionar. A. Platón. B. Sócrates. C. Pitágoras. D. Ninguno de los anteriores. ¿Cómo que I? ¿Por qué I? ¿Y por qué no fue ninguno de ellos? Ok, veamos. ¿Por qué no fue ninguno de ellos? Bien, dice aquí que fue usted que hizo este folleto. Y aquí dice que fue Salomón. Y quien le dio la mano fue Tales de Mileto. Ok, y porque lo diga ahí es verdad. Claro, yo confío en usted. ¿Y por qué? ¿Y que lo diga yo lo hace real o no? Usted no va a decir algo que es mentira. ¿Por qué no? No. O sea, entonces nos va a enseñar para ser mediocre. ¿Será para que tú descubras la verdad por ti mismo? No lo creo. Bueno. Por último, allá. Pienso que ninguno de ellos. Ahí hay una escala de tiempo. Podríamos decir que Pitágoras entonces estaría en la escala más antigua, pero el mismo Pitágoras viaja y trae y viene influenciado por pensamiento. Por lo tanto, él no puede ser el generador o el padre. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a dar una respuesta definitiva inmediatamente a esta pregunta introductoria. Sí, el padre de la filosofía no debe ser ubicado en un personaje en particular histórico. ¿Por qué razón? Porque la filosofía existe desde que el hombre se comenzó a hacer preguntas. El primer Homo sapiens, allá hace 20.000 años atrás, en hacerse una pregunta, sería el primer filósofo que ha existido. A partir de ese personaje se va a ir construyendo todo un sistema de pensamiento filosófico. Y estos sistemas de pensamiento van a dar forma a lo que hoy nosotros llamamos filosofía. De hecho, se dice que la filosofía nació en Grecia, pero una estrofa muy excelente de Juan Luis Guerra en uno de sus cantos dice: la filosofía no nació en Grecia como la historia creía. Increíblemente, porque este cantautor dominicano se está levantando en contra de todo lo que ha enseñado una caterva de maestros y catedráticos de historia de la filosofía alrededor del mundo. Y cuando hablo de catedráticos estoy pensando, por ejemplo, en William Guthrie, que escribió un libro desde su cátedra de filosofía en Oxford, diciendo directamente que la filosofía nació en Grecia con Tales de Mileto, ni siquiera con Sócrates, ni siquiera con Pitágoras, con Tales de Mileto, que sería el primero en hacer filosofía en el siglo VI a.C. No obstante, a pesar de que Tales de Mileto sería el primer filósofo occidental en hacer filosofía,
encontramos que en el mismo siglo y en la misma época en la cual Tales se encontraba, habían del otro lado del mundo, principalmente entre las civilizaciones más antiguas, que son las civilizaciones orientales, a personajes que estuvieron construyendo un tipo de filosofía. Confucio, por ejemplo, en China, vivió en el mismo siglo de Tales, de Mileto, y Confucio fue un filósofo moral, desarrolló una filosofía de orden moral. Si bien es cierto que Buda no es un filósofo netamente, puesto que Buda niega la esencia básica hacia la cual la filosofía apunta, que es el ser, sin embargo, el sistema que crea es un sistema de pensamiento y Buda vivió en el siglo VI a.C., paradójicamente el mismo siglo en el que vivieron Tales de Mileto y Confucio en China. O sea que estamos hablando de tres sujetos famosos en la historia que vivieron en la misma época y que hicieron filosofía en dos partes diferentes del mundo, uno en Occidente y dos en Oriente. Pero cuando tú te vas más atrás en el tiempo, vas a descubrir que pensamiento filosófico ha habido mucho antes de que Confucio escribiera sus primeros escritos. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se han rescatado algunos textos básicos dentro del registro cuneiforme que los grandes imperios de la cuenca del río Éufrates y el Tigris estuvieron desarrollando para tratar de registrar los grandes acontecimientos que ocurrían en la época. Y en estos textos ha sobrevivido la mención de un pueblo en particular, una tribu que vivió entre lo que hoy sería la Arabia Pétrea, que es la zona donde se encontraría Siria y parte de lo que será después Irak. Dentro de esta zona existió una tribu prearábiga que se conocía como la tribu de Mashá, y la tribu de Mashá era famosa por sus hombres con proverbial sabiduría. De hecho, eran una tribu, consistían toda una casta dentro de la tribu, conocida como la casta de los Hak-Hamim. Y los Hak-Hamim de Mashá dejaron escritos que apuntaban hacia un pensamiento filosófico. Y estos escritos que apuntaban hacia un pensamiento filosófico fueron redactados en consignas proverbiales, es decir, en forma de refranes y de proverbios. ¿Y saben de qué época datan esos refranes y proverbios? Del siglo IX antes de Cristo. Y como los siglos antes de Cristo se contaban de atrás para adelante, estamos hablando de 400 años antes que Tales, antes que Confucio y antes que Buda. Estamos hablando que los miembros de la tribu prearábiga de Mashá, famosos por su proverbial sabiduría, estaban construyendo filosofía mucho tiempo antes de que nacieran los que hemos considerado pioneros en el pensamiento filosófico. Y desde esa perspectiva, amigos míos, desde esa perspectiva, entonces nosotros podríamos decir que la filosofía nacería entre los árabes de las tribus prearábigas de Mashá. Y es sorprendente que por lo menos se han rescatado algunas colecciones de algunos de estos pensadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Agur, el hijo de Yaqué, quien vivió en el siglo IX antes de Cristo. Y también estoy pensando en Lemuel, el nombre que se le asigna a uno de los reyesuelos de la tribu de Mashá, que dejaron escritos que han sobrevivido en algunos de los textos sagrados, principalmente en la Biblia, donde encontramos en Proverbios 30 y en Proverbios 31 las palabras de Agur, el hijo de Yaqué, y las palabras de Lemuel. Y no obstante, no solamente tenemos las palabras de Lemuel, sino las palabras de la madre de Lemuel, dando a entender con ello que hasta las mujeres de aquella tribu que les he mencionado también tenían algún tipo de iluminación en torno a lo que el planteamiento filosófico se refería. Pero la tribu de Mashá no es la única en el Medio Oriente en hacer filosofía. Vete a Egipto y encontrarás las palabras de Tahotep, las palabras de Imhotep, las palabras de Ipuer. Y estos tres sabios egipcios vivieron en el siglo XIV antes de Cristo, casi 1000 años antes que Tales de Mileto. Así que la filosofía es verdad que se desarrollaría en Occidente en el siglo VI con Tales de Mileto, pero de nacería en Oriente,
entre los orientales. No obstante, y aquí viene la nota más importante, la nota que culmina toda esta presentación para entonces conectar con el discurso que tenemos hoy y con nuestro gran invitado especial. La nota principal y más importante es que a pesar de que Confucio, Buda y los orientales crearon o desarrollaron algún tipo de pensamiento filosófico, ninguno de ellos creó un sistema filosófico. Quien sí crearía un sistema filosófico sería Tales de Mileto. Así que corrijamos la pregunta y en vez de preguntar ¿cuándo nació la filosofía?, preguntémonos ¿cuándo surgió el primer sistema de pensamiento filosófico? Y cuando decimos que el primer sistema de pensamiento filosófico nace con Tales, inmediatamente diríamos que el profesor Guthrie en Oxford tiene razón y Juan Luis Guerra estaba muy equivocado al decir que la filosofía no nació en Grecia. Pero, ¿será así? ¿Por qué no, dices tú? ¿Qué? Oh, bueno. Sencillo. Porque verdaderamente, si analizamos los textos, descubriremos la existencia de un sistema de pensamiento filosófico mucho más antiguo que Tales y que no nació en Grecia. Un sistema de pensamiento filosófico que ha pasado desapercibido por parte de los estudiosos y sin embargo ha estado ahí. Y solamente los más avezados se han dado cuenta de él mismo. Y sí, surgió en un pequeño pueblo que estaba a caballo entre el gran imperio egipcio y el gran imperio babilónico, o los grandes imperios mesopotámicos. Y ese era el pueblo de Israel, un pueblo que también tenía una existencia bien antigua, un pueblo que todavía estaba en su etapa federativa, en su etapa tribal, corporativa. Y sin embargo, cuando se unifican como monarquía, en el 917 a.C., aparece una figura que ya ha dejado de ser legendaria y se ha convertido en un personaje más de la historiografía antigua. Suleimán, o mejor conocido como el rey Shlomo o Salomón. Salomón dejó escrito cierta cantidad de dichos y proverbios, pero hay un libro en particular que se le adjudica a él. En el idioma original se conoce como Cogelet, pero la traducción al griego que se hizo en el siglo III a.C. por instancia del rey Ptolomeo Filadelfo en Egipto, le colocaron este interesante epitafio. Vamos a llamar epitafio, no es un epitafio, es un título como tal, Eclesiastés. Eclesiastés, que sería la traducción griega de Cogelet. Y en el Cogelet, cuando se analiza la estructura del Cogelet, vamos a descubrir un sistema de pensamiento que después sería bautizado con el nombre de existencialismo. Que aunque tiene como referente directo a un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard, y quien le pondría el nombre de existencialismo sería Jean-Paul Sartre en un texto escrito que se llama El existencialismo también es un humanismo, sin embargo, ya tenía raíces y se encuentran o rastrean estas raíces en el libro del Cogelet o del Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos un primitivo sistema de pensamiento filosófico conocido como el existencialismo. Y en ese libro encontraremos la gran discusión existencialista entre si todo está determinado o si el hombre tiene libertad para elegir. Y ese texto, si se le puede atribuir a Salomón, procede entonces del siglo IX a.C. y tiene 400 años de antigüedad, mucho antes que Tales. Y como Tales viajó a Egipto y se tiene constancia de que viajó a Oriente, hay unos documentos o existen algunos tipos de investigadores que han tratado de señalar que posiblemente existe una relación muy estrecha entre el Cogelet y la filosofía de Tales de Mileto. De hecho, tenemos a un doctor, el doctor José Dunker, que escribió un libro que se llama Poemas filosóficos del rey Salomón, que aunque a sinceridad no me gusta mucho la mayor parte del libro, sin embargo, algo que se le puede rescatar al todo el libro es el apéndice. Lo único interesante del libro es el anexo final, el apéndice. Y en ese apéndice él hace un análisis comparativo
de la filosofía de Tales de Mileto con los planteamientos del libro de Eclesiastés. Y son tan parecidos que al final de cuentas uno dirá, ¿quién se copió de quién? Diga. Amado profesor, si yo rebatiría o esgrimiera un argumento como el siguiente en contra de su tesis, de que ciertamente hay rasgos de un pensamiento en el Eclesiastés y en Proverbios, pero es un pensamiento meramente moral. En otras palabras, refranes. No es un sistema acabado y pulido de filosofía, tales como el pensamiento aristotélico o el pensamiento platónico. ¿Qué nos contestarías? Sencillo. La filosofía presocrática también fue expresada en dichos y proverbios, incluso en poemas. Todo el pensamiento de Heráclito se contiene en algunos fragmentos de poemas, no en ensayos ni en libros escritos. Incluso el pensamiento de Tales de Mileto está expresado en aforismos y en dichos y en poemas básicos. Será Aristóteles uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros en introducir el género del ensayo dentro de la literatura filosófica. Porque Platón no utilizaba el género ensayo, Platón utilizaba el género de los diálogos. Y no obstante, el hecho de que los presocráticos utilizaran no la prosa, sino el verso para expresar su pensamiento, justificaría el hecho de que existía una tendencia dentro de la cultura de aquella época en la cuenca del Mediterráneo, de que la mejor manera de expresar toda su cultura o todo el etos que les correspondía era a través del verso, del verso, no de la prosa. Y así tenemos que la Ilíada y la Odisea fueron expresadas como cantos epopélicos, como versos, y como un conjunto de aforismos y refranes a los cuales después se les dio estructura. Lo mismo pasaría con el pensamiento de los orientales, con el pensamiento de los sabios egipcios, que estaba expresado también de la misma manera y seguía ese mismo patrón. Y lo mismo pasa con los filósofos presocráticos, que no por haber expresado su pensamiento en verso, dejaron de crear un sistema como tal. Pues bien, señores, después de esta introducción, nosotros encontramos que la filosofía tiene una larga historia. Y como tiene una larga historia y un dilatado devenir, podríamos caer en el engaño de que por ser tan antigua ya no es necesaria. Y ahí viene el tema de la discusión básica. ¿Es necesaria la filosofía? ¿Y cómo impactaría esta necesidad incluso a nuestro mismo sistema educativo? ¿Necesita nuestro sistema educativo sumergirse en los marasmos básicos del pensamiento filosófico? Si la filosofía nació por la capacidad de aprovechar el tiempo libre, la capacidad de ocio que tenían los antiguos, y si la filosofía nació para cuestionar el mito y ayudarnos a descubrir el logos, ¿necesitamos eso con carácter de urgencia?